¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Ayer por la noche subimos material, contenido relacionado con la muerte de Isabel Miranda de Wallace. Por supuesto que no somos insensibles a los comentarios que ustedes nos hicieron relacionados a que no creían que hubiera muerto esta mujer. Y tiene lógica, todo alrededor de ella es sumamente turbio, esa es la realidad. Desde los personajes con los cuales convivió, con los cuales forjó su propia imagen, su relación con los políticos, con los fiscales, todo el entramado, toda la telaraña de este cártel judicial en donde encontramos jueces, ministerios públicos, magistrados, jefes policíacos, fiscales, asesores en materia de seguridad, secretarios en la materia y demás, pero también medios de comunicación. Si usted entra, por ejemplo, a lo que es nada más ni nada menos que Twitter, en este momento lo que era X, lo que ahora es X y antes era Twitter, bueno, se topará con que hay varios integrantes de los medios, Ciro Gómez Leiva, Leonardo Curcio, Azucena Oresti, activistas como Saskia Niño de Rivera, quienes han lanzado el nado sincronizado para tratar de rescatar la imagen de esta mujer, para tratar de lavarle la cara a un rostro que está extremadamente enlodado por su propia barbarie, por su propia crueldad. Y uno se preguntaría, ¿por qué? Porque son buenos samaritanos, porque consideran que hay que poner la otra mejilla, porque nunca hay que alegrarse la muerte de nadie, ¿o por qué? No, porque ellos ayudaron a construir la imagen de Isabel Miranda de Wallace. Ellos de una u otra forma fueron cómplices del daño que esta mujer hizo en contra de víctimas, en contra de gente inocente. Ellos de una u otra forma son responsables también de que haya personas inocentes en la cárcel que desde hace años, hayan padecido la privación de su libertad de manera injusta, hayan sido torturados, hayan sido violados, hayan sido agredidos de muchísimas formas por el Estado criminal. Ellos con sus plumas, con sus micrófonos, fueron parte fundamental de las sentencias. Ellos quienes en un principio, muchos iban de la mano, alrededor de la figura de una madre que había perdido a su hijo en ese mar de violencia, de vorágine que representaba el secuestro. Por supuesto, ¿quién podría negarle el espacio a una mujer en una circunstancia de esa naturaleza, que aparte de todo no encontraba respuesta por parte de las autoridades? Los medios se rindieron a la lucha de una señora que puso en sus espectaculares, que ya desde ahí tendríamos que haber sospechado, el rostro de los que presuntamente eran los culpables. ¿Por qué eran culpables? Porque ella así lo había decidido. Y comenzó la cacería, respaldada por los medios, respaldada por la ciudadanía, porque en ese momento la violencia era tal que todo mundo confiaba en que esto era real. ¿Cómo era posible que una mujer se atreviera a lucrar con la imagen de su hijo? Eso era imposible, y más en este país en donde la figura de la madre está tan sacralizada. Por eso los medios le abrieron el espacio. Pero después, los propios medios, los verdaderos activistas, comenzaron a cuestionar, uno, la cercanía de Miranda de Wallace con el poder, la protección que surgía desde el mismo hacia esta figura por parte de un sujeto tan turbio como ella, Genaro García Luna. Una protección que rayaba incluso en la ofensa para la mayoría de los mexicanos y mexicanas, quienes seguían estando huérfanos de respuesta por parte de la propia autoridad. Una protección que llevó a Miranda de Wallace a hablarle a Felipe Calderón cuando agarraron a César Freire y decir, lo tenemos, señor presidente. Y tenía mucha lógica. Para poder consolidar el necrogobierno, la necropolítica, el narcoestado, no se requieren solamente balas, se requieren plumas, pero también de las plumas se requieren figuras que legitimen esa acción. Miranda de Wallace, María Morera, Eduardo Gallo y muchos más se convirtieron en esas figuras que aplaudieron a Genaro García Luna,
que le entregaron medallas a Genaro García Luna y que con ello lograron por un momento convencer a una mayoría de que la guerra que libraba ese gobierno era realmente en contra de los delincuentes y no en contra de la población. Y a eso se sumaron esas mesas de análisis, a eso se sumaron esas voces periodísticas en construir una imagen de la madre que había logrado triunfar y había logrado someter a los delincuentes de sus hijos y había logrado castigar a los responsables del homicidio de su hijo. Una madre que había logrado conquistar lo que todos anhelábamos como sociedad, justicia, aunque una mala interpretación de la justicia y una pésima ejecución de la justicia, pero por el momento, justicia al fin. De repente, comienza Anabel Hernández a cuestionar la detención de Juana Hilda. El testigo que señala a Juana Hilda fue torturado, fue obligado a señalarla. De repente, se comienza a cuestionar lo que pasa con Brenda Quevedo, quien fue torturada de una manera vil. De repente, se comienza a cuestionar el papel de César Freire por parte de los medios. Y esos mismos periodistas, Anabel Hernández, Emanuel Stills, Ricardo Rafael, Guadalupe Lizárraga, comienzan a ser satanizados en los medios corporativos, en donde se les tacha de manipuladores, en donde se les tacha de mentirosos, en donde se les tacha incluso de ir en contra de la ciudadanía, de una pobre mujer que había perdido a su hijo. Ellos no se amilanan, no se intimidan, continúan jalando el hilo hasta ir descubriendo las pruebas falsas, hasta ir descubriendo la manipulación judicial, hasta ir descubriendo a cada uno de esos personajes que no tuvieron ningún empacho en criminalizar la pobreza, en criminalizar a los ciudadanos comunes y corrientes. Comienzan a retar a Isabel Miranda de Wallace, y es ahí cuando vemos el poder de esta mujer que llegó a ser candidata a jefa de gobierno. Se imagina que hubiera ganado. Bueno, nos fue peor con Mancera, pero ¿cuál de los dos? La tercera, Beatriz Paredes. Y comienzan a cuestionarla, comienzan a mostrar que las pruebas son falsas, que no tienen congruencia, que la gota de sangre no coincide por la sencilla razón de que el ADN de la gota de sangre es de Wallace y Hugo Alberto no es Wallace de nacimiento. Con eso tendría que haberse caído el caso. Pero ¿acaso alguno de estos medios de comunicación, Ciro, Curcio, todos ellos, cuestionaron esto? Jamás. Le abrieron el espacio a Wallace para que ella saliera a desmentir la verdad y con argumentos verdaderamente risibles, hasta ofensivos para el sentido común y con una desproporción que solamente hablaba de alguien desesperada y cuya vileza era exhibida por sus aliados. Hoy, muchos medios de comunicación, por supuesto que lamentan su partida, pero no lo hacen solamente porque pierdan el cochupo, porque pierdan la mensualidad, porque pierdan el apapacho mensual que partía de las oficinas de alto al secuestro. Una ONG que se prostituía, porque el gobernador que daba dinero lo ponían bien y al que no le daban con todo. ¿Y qué cree? Si Alto al Secuestro decía Veracruz tiene un problema de secuestros porque no había dado el gobernador, esos mismos medios que destacaban a Wallace destacaban la nota en 8 columnas. Toda información de Alto al Secuestro se tomó como una fuente oficial, se tomó como una fuente incuestionable por estos medios. Todo era alrededor precisamente de consolidar una figura necesaria para legitimar a un gobierno criminal, a un gobierno de donde partían los secuestros, de donde partía el tráfico de personas, de donde partía el narcotráfico, de donde partía el tráfico sexual en contra de menores. ¿Se da cuenta lo macabro de todo esto? Los intereses alrededor. Por supuesto que muchos lamentan la partida de Wallace, pero no solamente por la pérdida del dinero, como le digo, sino porque ellos saben bien que son tan responsables como ella en la condena de los pobres, en la condena de inocentes, que con sus micrófonos y plumas metieron a gente inocente a la cárcel y la tienen en la cárcel, que con sus opiniones justificaron la tortura en contra de gente inocente. Ellos son parte de todo ese entramado. No solamente es una cuestión de necedad, no solamente es una cuestión de amistad, no, también es de un profundo temor, temor
a que sin su protectora, ese vínculo con el poder judicial, el poder policíaco, comiencen a caer sus propias carreras, comiencen sus carreras a hundirse. La credibilidad la perdieron hace mucho tiempo, pero ahora también, por supuesto, está la responsabilidad jurídica en lo que dijeron y dejaron de hacer, en lo que permitieron que se señalara en contra de personas inocentes. Por supuesto que tratan de limpiar la imagen de alguien que hizo muchísimo, pero muchísimo daño, porque están cumpliendo con el último encargo, porque están cumpliendo con la labor que se les ha ido encomendado, porque la alianza de Wallace en realidad fue con los medios de comunicación, y no solamente por Wallace, sino por lo que le comenté hace un momento, para tapar a un gobierno que aplicaba la necropolítica. Gómez Leiva, Curcio, Saskia Niño de Rivera, Azucena Uresti, cumplen el papel que le encomendó Radio Fórmula, que les encomendaron las empresas de medios de comunicación, de seguir legitimando la injusticia, de seguir legitimando lo gangsteril, de seguir legitimando la criminalización de los pobres, porque así le conviene a una élite de la cual Wallace era uno de sus instrumentos, como son toda esta bola de corifeos, los mismos que decidieron dejar de escuchar al pueblo cuando el pueblo les gritaba auxilio ante la criminalización del Estado, los mismos que decidieron perseguir a activistas, a voces que mostraban su inconformidad ante la injusticia, los mismos que le cerraron la puerta a sus colegas que se atrevieron a analizar este tipo de hechos, los mismos, los mismos que mostraron hasta la saciedad lo podridos que están como medios y como comunicadores, los protegidos y los protectores de Isabel Miranda de Wallace. Isabel Miranda de Wallace, que como le decía el día de ayer, regresó al infierno del cual nunca, nunca tuvo que haber salido, pero que estos medios ayudaron a construir hasta la saciedad su, su imagen. Ayudaron a que esa alianza a través de la publicidad, de acuerdos comerciales, de consolidación como tal, de esa industria criminal del secuestro de la cual formó parte Wallace, se volviera medular en sus agendas y en su línea editorial. No solamente por dinero, es por miedo. Miedo de que a final de cuentas muchas de esas carreras se vayan también al diablo. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Pulgares arriba. Si les gustó el video, compártanlo, coméntenlo y suscríbanse. Gracias.